Tienen ahí en la pantalla lo último en lo que nos quedamos de de las funciones trigonométricas. Hoy vamos a terminar esa parte de funciones trigonométricas. Vamos a ver una cuestión importante respecto a las inversas de las trigonométricas y, y también tomar en cuenta eh, pues algo importante respecto a la cosecante, la secante, la tangente, que como tal, pues en álgebra seguramente las conocieron como las recíprocas, las funciones, las razones trigonométricas recíprocas. Y aquí nada más quiero hacer una aclaración respecto a esas funciones y lo que serían las inversas, para que no se preste a confusión. Entonces, y después vamos a hablar un poco sobre las funciones trascendentes exponencial, logarítmica y por último las hiperbólicas para cerrar esto de los diferentes tipos de funciones y veamos si nos da tiempo hoy, si no pues lo vemos el viernes, algunas características en particular de las funciones. Entonces en lo que nos habíamos quedado pues era precisamente eso de las funciones trigonométricas y habíamos aclarado que existe una diferencia entre lo que estamos viendo aquí y lo que vemos en álgebra. Porque en álgebra tratamos al seno, coseno, tangente, etcétera, como razones cocientes de los catetos entre una hipotenusa, tomando en cuenta un triángulo rectángulo. Aquí lo que tomamos es la altura de un punto P que ha recorrido una cantidad X sobre una circunferencia, un arco de circunferencia X. Entonces, en el caso del seno, esta es la que sería nuestra definición para el caso de esta función trigonométrica. Su contraparte, que es el coseno, pues prácticamente es lo mismo, solamente que aquí, en lugar de devolver la altura del punto P, pues va a devolver lo que es la base. Lo que en álgebra llamaríamos los catetos opuesto y adyacente de manera respectiva. Entonces, es precisamente lo que habíamos comentado en la sesión anterior. Hasta aquí de estos y de lo último que vimos el lunes, ¿tienen algún comentario? Sí, claro. A ver, ahí le dejo un momento para que anoten la definición del seno y en un momento bajo para que anoten la del coseno. Que básicamente lo único que cambia es lo que mide. Entonces me avisan cuando terminen de anotar. Vale, entonces, a ver, bajo a la otra definición, que es esta, la del coseno. Y en un momento también vemos esta parte de las funciones trigonométricas secundarias. Bueno, a ver, entonces, esto pues es lo último que vamos a comentar respecto a funciones trigonométricas y ahora vamos a pasar a lo que son las inversas. Entonces, aquí lo que tienen es lo que serían las funciones trigonométricas secundarias. Las principales son seno y coseno. Siempre van a ser nuestras funciones trigonométricas principales. Estas las vamos a llamar secundarias porque, como pueden observar, la definición de cada una de ellas
se puede obtener a partir de los senos y cosenos. Bueno, ahora, aquí hay que tomar en consideración algo muy importante, y es que para básicamente estas tres funciones, la tangente no tiene ningún problema porque es nada más el cociente de seno sobre coseno, pero la cotangente sí, porque vendría siendo el recíproco de la tangente, la secante el recíproco del coseno y la cosecante el recíproco del seno. Entonces, esas funciones las podemos llamar como funciones trigonométricas recíprocas. Y esto de funciones trigonométricas recíprocas es diferente de lo que vamos a ver a continuación de las inversas. Porque pues recordarán que hemos estudiado el concepto de función inversa. Bueno, aquí a pesar de que en la multiplicación también tenemos inversos, estas no están relacionadas con las funciones inversas que conocemos. Y la razón es porque son dos operaciones completamente diferentes. Las dos son operaciones binarias. Es decir, que yo puedo tomar dos elementos, los manipulo entre sí, los mezclo, los opero entre sí y me da un resultado. Pero la multiplicación es una operación definida en los números reales, incluso extendida hacia los complejos, y la composición es una operación específicamente definida en las funciones. Entonces, aquí hay que tener cuidado porque en un inicio podríamos pensar, pues la secante y la cotangente y la cosecante son las funciones inversas al seno, coseno y tangente. Eso pues no es así. Díganme cómo se ve bien o se ve borroso? Bueno, pues esperemos que no siga esto porque si no ya va a ser que los miércoles tenemos problemas de la conexión. Bueno, entonces si empieza a suceder algo, pues me avisan, me lo comentan para ver si lo puedo resolver aquí en este momento y no perdamos tanto tiempo como la última vez. Bueno, entonces aquí nada más deben tomar en consideración que estas funciones están basadas en la multiplicación. La cotangente, la secante y la cosecante están basadas en la multiplicación, porque el cociente, la división, es un caso especial de la multiplicación. Y las que vamos a ver a continuación, las que serían las funciones trigonométricas inversas, están basadas en la composición de funciones. Entonces, aclarando aquí esta situación, recíproco, cuando hablemos de recíproco, entonces estamos hablando de inversos, sí, pero multiplicativos. Y cuando hablemos de inversa, vamos a estar hablando de función inversa por composición de funciones. Entonces, el recíproco es directamente sí el inverso, pero debido a la multiplicación, que es una operación diferente a la composición de funciones. Entonces, pongo en claro esto para que pues no haya ningún problema al momento de que cuando estemos hablando de inversas
Estamos hablando de funciones. Y por lo tanto, pues estamos hablando de la composición, como ya la hemos estudiado. Y cuando hablemos de recíprocos o recíprocas, funciones recíprocas, estamos entonces denotando el contexto de los inversos, pero multiplicativos, que es la operación de multiplicación que conocemos en los números reales. Entonces, es importante aclarar esto, porque además también debemos tomar en consideración las notaciones que usamos para las inversas. Le voy a bajar un poquito. Me recordarán que si yo tengo una función f de x, entonces yo puedo calcular la inversa f a la menos 1 de x, y así la denotamos. De tal forma que las funciones que vamos a conocer en un momento, por ejemplo, yo tengo el seno de x, se pueden expresar como seno a la menos 1, y esto nos denotaría inversa. Sin embargo, si lo toman desde el punto de vista de leyes de exponentes, tal cual como se anotan en funciones trigonométricas, por ejemplo, yo puedo poner el seno de x al cuadrado, y esto lo podemos denotar como el seno cuadrado de x. Si entonces yo pongo el seno de x a la menos 1, pues esto sería igual al seno a la menos 1 de x, y de acuerdo, siguiendo el criterio que tenemos aquí, por leyes de exponentes, lo podríamos expresar así. Entonces, aquí dense cuenta que las notaciones seno a la menos 1, que la ven en sus calculadoras, precisamente porque no hay, en las calculadoras no hay como tal un espacio para poner todo el nombre de la función de la inversa a la que hace referencia. Este y este pueden confundirse. Las dos son correctas, no hay ningún inconveniente en que coloquen esto como 1 entre seno de x si toman en cuenta el criterio para elevar a una potencia la función trigonométrica. Ahora, eso nos puede crear cierta confusión. El nombre de inversa y el nombre de recíproca, pues ahí ya no hay confusión, porque además las palabras son completamente diferentes, pero en la notación sí. Entonces, con base en esto, en lo particular a mí no me gusta utilizar esta notación. Si yo tengo la función seno de x, su inversa, en este caso sería el arco cuyo seno es x. Prefiero usar esta notación, es un poco más larga, sí, pero eso también nos da noción de qué es lo que estoy haciendo cuando trato de invertir la función seno. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? ¿Qué pasó? Porque es una notación que a mí no me gusta utilizar porque se presta a confusiones. Entonces, en lo particular no la voy a utilizar, voy a utilizar la de arcoseno. De nada. ¿Algo más que deseen comentar?
Díganme si me puedo pasar a GeoGebra. Bueno, antes. Pero antes de pasarme a GeoGebra. Voy a tomar rápidamente en cuenta lo que es la función trigonométrica inversa. A ver, yo tengo una función trigonométrica. Voy a utilizar aquí el caso del seno. De aquí tengo x, es una longitud de arco de circunferencia. Por el momento nada más lo voy a dejar como longitud de arco. Viene de una circunferencia. La sesión anterior vimos pues, que viene de una circunferencia. Y y pues la vamos a definir nada más como una altura. Entonces, si yo quiero definir una función trigonométrica inversa, eso quiere decir que x debe ser el arco cuyo seno es y. Es decir, lo que quiero encontrar es, dada una altura, la altura, aquí voy a poner, dada la altura, ¿cómo? No escuché. Ah, vale. Entonces, dada una altura, ¿qué longitud de arco se recorre? Eso es lo que nos vamos a plantear al momento de definir lo que son las funciones trigonométricas inversas. Si yo sé que al recorrer cierta longitud de arco obtengo un valor de altura, que vendría siendo el seno, entonces ahora me pregunto, si yo estoy teniendo una altura determinada, ¿cuál es la longitud de arco que se ha recorrido en ese instante? O bueno, en ese valor que tengo de altura. Entonces, ahora sí, me voy a pasar a GeoGebra. A ver, díganme cómo se ve. Si alcanzan a distinguirlo el texto que aparece. A ver, entonces. ¿Así? Bueno. Entonces. Bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Aquí ustedes pueden observar que tengo una circunferencia. Tengo aquí una recta que va del centro de la circunferencia hasta uno de sus puntos. Esta circunferencia tiene radio igual a 1, que está denotado por la longitud de este segmento de recta. Y entonces aquí vamos a definir la función y igual a seno de x, donde x va a ser la longitud de arco que vamos a ir recorriendo y el seno de x es la altura que vamos a tener. Entonces, observen qué es lo que sucede. Déjenme lo ajusto en 0 otra vez, porque se me congeló un poquito. Ahí está. Entonces,
Ay, otra vez. Bueno. Creo que se me está congelando GeoGebra. A ver, lo voy a hacer así. Ustedes pueden ver cómo esta circunferencia, o bueno, este segmento va recorriendo la circunferencia. Entonces, observen cómo puedo moverme en ambos sentidos y cómo el punto Q, que se encuentra exactamente en un segmento recto de manera vertical, es más, yo creo que lo voy a poner para que se note, entre Q y P voy a tener este segmento vertical que va a ser nuestra altura en este caso. Ahí. Me voy a quitar la etiqueta. Ustedes pueden observar cómo la altura va cambiando según la longitud de arco que yo vaya recorriendo. Entonces, aquí vamos a tomar en consideración los datos que se están moviendo en su parte derecha. Y en este caso voy a empezar en 0. Entonces, aprovechando esto, este va a quedar ahí en 0. Ustedes pueden ver que cuando no se ha recorrido arco de circunferencia, es decir, que x sea igual a 0, el seno de x es 0. La altura es 0. Porque en esencia, pues aquí el segmento de recta que había puesto no aparece. Tiene longitud 0. Entonces, voy a recorrer una parte. Por ejemplo, ahí. Aquí ustedes pueden observar cómo la distancia, la altura, el segmento PQ tiene una longitud de 0.72. Es la altura que me devolvería la función seno. Y en este caso x, la longitud x, estaría denotada por estos puntos en azul, el rastro que va dejando el punto P. Toda esta parte en color azul es lo que ha recorrido hasta el momento el punto sobre la circunferencia, vendría siendo x. Entonces, lo que vimos la sesión anterior, a una altura 0.72 le va a corresponder una longitud de arco de 0.8. Bueno, ahora, esa es la definición de seno. ¿Cuál es la altura de P cuando he recorrido, en este caso, 0.8 de la circunferencia? Bueno, ahora viene la parte contraria. Si yo tuviese esa altura, 0.72, quiero conocer cuál es la longitud de arco, cuánto ha recorrido P sobre la circunferencia. Esa sería la definición de la función inversa. Pero aquí tenemos un pequeño problema. ¿Por qué? Porque si yo pongo aquí 0.8 de circunferencia, de 0.72 de altura, vean que esa altura también la podría alcanzar del otro lado. Que sería más o menos por aquí. No sería como tal el 0.78 que tendríamos del otro lado, pero pasaríamos del otro lado de la circunferencia en el segundo cuadrante. Tendríamos exactamente la misma altura. Eso quiere decir que a dos valores diferentes de arco de circunferencia le corresponde un único valor de altura. Como habíamos visto, eso no corresponde con la definición de una función inyectiva y por lo tanto no puede tener inversa. Aquí es donde necesitamos realizar una cuestión importante. Sabemos que la función seno es una función periódica, lo comentamos el lunes, debido a que pues, a una circunferencia le pueden dar el número de vueltas que quieran, tanto en sentido horario como en sentido antihorario. Y eso hace que la función seno sea periódica. Cada cierto tiempo voy a regresar a la misma altura. O bueno, cada longitud de arco, cada cierta longitud de arco, voy a regresar a la misma altura. Bueno, entonces,
para definir la función trigonométrica seno inversa al seno, necesito primero restringir el dominio, porque yo puedo en esta posición tener una altura y del otro lado tener una altura más o menos igual. Aquí nada más por la cuestión de la sensibilidad del deslizador, pues no lo puedo poner en específico, pero a final de cuentas sí puedo sí puedo obtener la misma altura para dos valores de longitud de arco. Bueno, a ver, aquí vamos a hacer uso un poquito de la parte de trigonometría. Quiero preguntarles, en el plano coordenado, ¿cuáles son los cuadrantes donde el seno siempre tiene signo positivo? En el primero y en el segundo, el seno tiene un valor positivo, exactamente. Y entonces, en el tercero y el cuarto tiene signo negativo. Bueno, ¿eso de qué me va a servir? Bueno, primero, para restringir el dominio de la función seno, entonces lo que debo realizar es tomar en cuenta dónde tengo signos positivos y dónde puedo encontrar primero mismas alturas. Como en el primero y en el segundo cuadrante tengo signos positivos, eso quiere decir que en esos dos puedo tener misma altura que sería positiva, porque se encontraría en los cuadrantes 1 y 2. Eso quiere decir que debemos quitar alguno de estos dos cuadrantes, la longitud de arco de alguno de estos dos cuadrantes, para que nada más tenga un solo valor de x correspondiente con uno del seno. Entonces, como decíamos, si yo voy desde la longitud de arco 0, voy subiendo, llego hasta pi medios y después, en la circunferencia, comienzo a bajar. Entonces, como la altura primero es ascendente, después su valor va a ser descendente, de tal forma que tengo que eliminar alguno de estos dos. Bueno, en un momento vemos cuál, porque entonces ahora vamos a centrarnos en los de abajo, que en este caso serían en el tercero, que ya tendría una altura negativa, porque utilizando la referencia, la magnitud de la altura como tal no es negativa, más bien es la referencia la que me indica que esa altura se volvería negativa. Pero nada más, no es que tengamos alturas negativas, más bien es por la referencia, porque estamos en la parte negativa del eje Y. Nos damos cuenta que pues sucede lo mismo, nada más que en este caso reflejado sobre el eje X. Cuando yo parto de pi, de una longitud de arco pi, que serían 180 grados en el sistema sexagesimal de 60 grados, de 360 grados, yo me puedo ir moviendo y observen cómo voy incrementando la altura hacia abajo y después va decreciendo. Entonces aquí también necesito eliminar alguno de estos dos cuadrantes. Y con la información que tengo arriba, entonces lo que debemos hacer para que la función seno tenga inversa es tomar un cuadrante positivo y tomar un cuadrante negativo. Así vamos a tomar en consideración que con cierta longitud de arco vamos a tener un solo valor de seno. En este caso, un solo valor de altura del punto P cuando se va recorriendo la circunferencia. Ahora, podemos tomar, por ejemplo, el primero y el tercero. No hay problema en eso. La única salvedad que hay que tomar en cuenta es que entonces ahí la función seno no va a ser continua. Es decir, que el dominio va a tener un intervalo donde no existe la función. Eso, pues dependiendo de lo que estemos haciendo, nos ayudaría en algo.
Pero en esencia, para tener una función que sea continua a lo largo de todo su dominio, debo utilizar dos cuadrantes que estén juntos. Entonces, podemos definir que la función seno va a tener inversa desde menos pi medios, que sería menos 90 grados, hasta pi medios. Y así estamos asegurando que todas las longitudes de arco en esa media circunferencia, que la denotaríamos hacia la derecha del eje Y, va a tener uno y solo un valor de altura. Entonces, es necesario que estemos acotando constantemente las funciones trigonométricas para que calculemos inversas. Esa es la razón por la cual cuando ustedes están, por ejemplo, en el tema de trigonometría, trabajando con las razones trigonométricas y quieren saber cuál es el ángulo cuyo seno es tal valor, dependiendo de dónde se encuentren, les puede decir, pues me diste que calculara el ángulo cuyo seno es de menos 27, menos 0.27. Pues es menos tantos grados. Y entonces, dependiendo de la ubicación, tendrían que estar restando o 360 grados o 180 grados. Eso sucede precisamente porque en la trigonometría no tenemos ese concepto de función inversa. Aquí sí nosotros acotamos el dominio desde menos pi medios hasta pi medios, pues va a suceder que nada más vamos a tener un solo valor. Y cuando les diga, a ver, ¿cuál es el arco cuyo seno es menos 0.27? Entonces ya saben que ese arco de seno se va a encontrar en el cuarto cuadrante. Por aquí. Si yo les doy un valor de seno positivo y les pido encontrar cuál es el arco de ese seno positivo, sabrán que se encuentra en el primer cuadrante. Hablando del punto P. Entonces, en este caso, hay que tener cuidado con esto, porque como la función seno es periódica, necesitamos entonces acotar el dominio. Y dense cuenta, una circunferencia es un periodo completo, de tal forma que para tener inversa en la función seno, solo debo tomar media circunferencia. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? Exactamente es eso. Es eso. Estamos buscando la forma en la cual podemos encontrar la función inversa del seno para que al realizar la composición entre ambas nos dé la función identidad. De nada. ¿Algo más que deseen comentar? Es precisamente lo que vamos a hacer a continuación. Sí, exactamente. El arco seno es el valor del arco de circunferencia cuyo seno es el valor que nos están dando. A ver, entonces voy a pasarme a la pizarra. ¿Cómo se ve? ¿Se ve bien o se ve borroso? Vale. Entonces, por ejemplo, vamos a definir lo que es la función. Bueno, no a definir, vamos a escribir aquí
lo que es la función f de x, igual al seno de x. Bueno, ¿qué sucede si yo decido tomar el valor de x igual a pi tercios? Aquí no voy a trabajar en grados, porque los ángulos en grados tienen unidades y los dominios de las funciones no pueden tener unidades. Si tuviesen una unidad en específica, entonces nada más servirían para el fenómeno que se esté midiendo en ese momento. Entonces utilizo arcos de circunferencia, que es lo que conocemos como radianes. Aquí en funciones trigonométricas siempre vamos a utilizar arcos de circunferencia. Bueno, entonces, yo tomo en cuenta que x es igual a pi tercios. Bien. Si yo calculo la función f evaluada en pi tercios, entonces estaría calculando el seno de pi tercios. Quiero saber cuál es la altura del punto P que va recorriendo la circunferencia cuando hemos recorrido pi tercios de esa circunferencia. Ahora, aquí para que no se nos complique mucho, pi tercios pues equivale a 60 grados. Entonces, el resultado de evaluar la función seno en pi tercios es el mismo resultado que evaluar la razón trigonométrica del seno en 60 grados. Entonces, ¿cuánto vale el seno de 60 grados? Exacto. Entonces, raíz de 3 sobre 2. Bien. Entonces, ya tenemos eso. ¿Qué es lo que voy a hacer a continuación? Por otro lado, yo puedo definir la función inversa de x, que es el arco cuyo seno, la voy a escribir yo creo más a la izquierda para que me quepa. Voy a definir la función inversa como el arco cuyo seno es x. Entonces, aquí lo que quiero es, ya me están dando el valor del seno. En este caso voy a decir que es raíz de 3 medios. Entonces, si yo evalúo la función inversa con raíz de 3 medios, lo que quiero encontrar es entonces el arco de circunferencia que tiene asignado el seno raíz de 3 sobre 2. Eso pues entonces nos va a devolver pi tercios. Entonces, digámoslo así, ya que habíamos visto que las funciones nos ayudan a modificar los números, en esencia la regla de correspondencia de una función toma un número, lo transforma en otro, y habíamos dicho que con la inversa deshacíamos esa transformación que hace la función original, pues entonces eso lo aplicamos para las funciones trigonométricas. Una función como el seno me toma un arco de circunferencia y lo transforma en una altura. La función trigonométrica inversa va a tomar la altura y me va a devolver el arco de circunferencia. Eso es lo que estamos haciendo con estas dos. De hecho, lo podemos ver desde el punto de vista de la composición de funciones. Indíquenme si le puedo bajar. A ver, la dejo por aquí. Digamos que y es igual al seno de x. Sí, tanto el arco seno, arco coseno, arco cuya tangente y todas esas funciones
serían inversas. En esencia serían inversas. A ver, tengo y igual al seno de x y además aquí voy a definir a x como el arco cuyo seno es y. Entonces, observen que partimos de x. Este valor de x lo introducimos en la función seno y lo que me devuelve es y. Si a este y lo introducimos en la función arco cuyo seno, lo que me va a devolver es x. Entonces, vean que tengo aquí una relación en la cual puedo ir desde x hasta y regresar de ese valor. En consecuencia, podríamos decir que el seno lo puedo evaluar con el arco cuyo coseno es y para que me devuelva y. Y además, el arco cuyo coseno lo puedo evaluar con el seno para que me devuelva el valor de x. Observen que la primera, que voy a denotar en color cian, un poquito más intenso, el primero partiría de y, llegaría a x y regresaría a y. El segundo, en color amarillo, partiría de x, llegaría a y regresaría a x. Y entonces, con esto, pues tenemos ya estipulado quiénes son las funciones trigonométricas. Y que debido a que el seno, el coseno, la tangente, todas las funciones trigonométricas son periódicas, pues porque le podemos estar ahí dando vueltas al círculo unitario las veces que nosotros queramos, es necesario que restringamos el dominio tanto de las funciones trigonométricas fundamentales, seno de x, coseno de x, como de las funciones derivadas, para que podamos tener inversa y pues no tengamos ningún inconveniente al momento de obtener esta composición entre la función original y su inversa, para que ambas sean inyectivas, ¿sí? Entonces, cada vez que ustedes en su calculadora, ya sea digital o en aplicación o física, ponen seno a la menos 1 de tanto, lo que están haciendo es esto. Le están diciendo al programa o al dispositivo, yo tengo esta altura, dime cuál es la longitud de arco que he recorrido. Y eso es el valor que les está devolviendo. A ver, hasta aquí sí queda claro el concepto de inversa y de función trigonométrica. En esencia sería entre cualquier circunferencia del radio que sea, porque a final de cuentas se formarían triángulos rectángulos que serían proporcionales y en este caso las longitudes de arco también serían proporcionales. Al momento de dividirse una entre otra, pues se van a simplificar esas proporciones. De nada. ¿Qué pasó? Sí. A ver, si yo estoy tomando en consideración a evaluar al seno con el arco cuyo seno, entonces lo que estoy haciendo es partir de y, del valor imagen y llegar hasta x. Primero con el arco cuyo seno. Y después le aplico el seno, es decir, el arco cuyo seno lo evalúo con el seno y vuelvo al valor y. Entonces ahí tengo una parte de
de la inversión de la función, la composición entre una función y su inversa. Pero pues también por propiedades de la inversa que ya habíamos comentado, puedo hacer el camino contrario. Es decir, yo evalúo x con el seno y llego a la imagen y. Para regresar a x, pues evalúo con el arco cuyo seno. De nada. Sí, a ver, le subo un momento. ¿Por dónde? A ver, ¿por ahí está bien que le haya subido? Vale. Vale, pues, de nada. Bueno, entonces, en este caso, pues cada función trigonométrica va a tener su respectiva inversa. Entonces yo tengo el seno de x, bueno, lo voy a poner así. F de x es el seno de x, entonces la inversa es el arco cuyo seno. Si yo tengo f de x igual al coseno, entonces su inversa tiene que ser el arco cuyo coseno. Y aquí nada más por último, la función tangente. Se consideran estas tres como las fundamentales, aunque pues como ya les comenté, la tangente la podemos definir a partir del seno y el coseno, entonces no es tan fundamental. Más bien sería secundaria. El arco cuya tangente es x. De hecho, cuando vean números complejos, esta función trigonométrica en particular les va a ayudar mucho cuando estén encontrando el argumento, que es el ángulo de un número complejo en particular, ¿sí? Bueno, las otras tres pues, son secundarias, quedan como definidas a partir de las anteriores y pues la respectiva tabla completa está en la lectura 10. Más que nada para que pues, también puedan ir a revisar la lectura y pues observen las gráficas de las funciones ya con sus respectivas inversas. Para que como esto nada más se trata de que estemos observando cómo se están comportando estas funciones y podamos avanzar un poquito más rápido pues, debido al festivo que tuvimos la semana pasada. Entonces por eso les estoy refiriendo hacia esa lectura para que vean en la tablita las funciones junto con sus respectivas gráficas, ¿sí? ¿Hasta el momento tienen algún comentario? Vale, pues. Entonces, vamos a movernos a revisar otro par de funciones trascendentes que pues están relacionadas con las trigonométricas desde el punto de vista de los números complejos, pero que aquí las vamos a tomar diferentes porque nada más estamos viendo números reales. Entonces, les voy a borrar. Y el siguiente tipo de función son las llamadas
Funciones exponenciales. Bien. ¿De qué van este tipo de funciones? Bueno, son funciones para las cuales su forma es un número elevado a la x. Este número a le vamos a llamar base, es la base de la función exponencial. Y este número x, aunque está en la posición de un exponente, le vamos a llamar argumento. La razón de que se le llame argumento yace en la definición de la forma exponencial del número complejo, debido a que los ángulos de los números complejos se llaman argumentos y cuando ustedes definen a un número complejo en forma exponencial, el ángulo lo están colocando ahí. De hecho, tanto en álgebra como en ecuaciones diferenciales, ustedes van a observar que las funciones seno y coseno están relacionadas directamente con con las funciones exponenciales, básicamente con la que tiene al número e como base. Entonces, a partir de esta, vamos a definir ciertas características de esta función. Lo único que debemos tomar en cuenta de inicio, y es la restricción principal, es que este argumento x debe pertenecer al conjunto de los números reales, ¿sí? Y sí, también tiene que ver con los logaritmos, que vendrían siendo las funciones inversas a las funciones exponenciales. En un momento las definimos. Aquí primero vamos a ver qué características debe cumplir una función de estas para llamarse exponencial. Lo primero que sí quiero comentarles es que x siempre debe ser un número real. Al ser x un número real, eso quiere decir que puede tomar cualquier valor, positivo, negativo o lo que ustedes quieran, ¿sí? Bueno, entonces, aquí nada más... eso es lo... Sí, de hecho la base sí tiene restricciones. Vamos a ver algunos casos en particular. A ver, aquí nada más rápidamente. Voy a decir que x toma un número beta. Vamos a decir que se llama beta. Puede ser cualquier número, puede ser cualquier nombre. Es un valor que nos representa de manera general a un número real, beta. Cuando yo evalúo la función, lo que voy a tener es el número a evaluado a la beta. Y entonces, este número a evaluado a la beta ya lo puedo modelar a partir de lo que serían las leyes de exponentes. Porque ya es un número elevado a otro número. Ya no es una función como esta, ya no tiene un argumento, ya es un número elevado a otro número. Bueno, entonces ya tengo aquí lo que son las leyes de exponentes. Bien. Y pues entonces, algunas leyes de exponentes básicas, no las vamos a utilizar todas, vamos a utilizar solo algunas. Primero, si beta es menor a 0, entonces lo voy a poner aquí con signo negativo, así de que beta es un número, el que ustedes quieran, pero pues es negativo o a final de cuentas está multiplicando por un número, por un -1. A la menos beta me denotaría como A1 entre A a la beta, lo que sería el recíproco. Eso por leyes de exponentes. Eso primero. Segundo, ¿qué pasa si beta es fraccionario? Por ejemplo, que tenga
a beta igual a 1 entre, no sé, se me ocurre 2. Es un número fraccionario. El que a ustedes se les ocurra. Aquí quiero nada más tomar caprichosamente que beta sea igual a 1/2. Entonces, la base A estaría elevada a la 1/2 y eso por leyes de exponentes sabemos que es una raíz. Bien. Pues entonces, con estos vamos a poder definir un par de cuestiones al respecto. La primera, quiero saber qué valor debe tener A cuando beta aparece en esta situación. A ver, vamos a considerar. Tres casos para A. En este caso, A puede ser mayor a 0. A puede ser igual a 0. O bien A puede ser un número negativo. A ver, vamos a ver inconvenientes de estas cuestiones que tenemos aquí. De estas dos en particular. A ver, si A es un número positivo, entonces, ¿qué es lo que le va a pasar a B? A beta. ¿Qué es lo que cómo se va a ver afectado o beta en este caso? A ver, entonces, si yo tengo a la menos beta, pues yo puedo obtener entonces 1 entre a la beta para el primer caso y para el segundo a la 1/2, pues puedo obtener la raíz de a. Entonces, si a es un número positivo, no hay ningún problema. Puedo utilizar esas dos leyes de exponentes que acabo de plantear aquí. Bueno. Segundo caso, ¿qué sucede cuando a es igual a 0? A ver, tendría entonces 0 elevado a la menos beta. Y tendría 1 sobre 0. Y ya nada más con eso nos damos cuenta que esto falla. Entonces, a no puede ser 0. Porque si es 0, entonces tenemos ahí un problema de tener un cociente sobre 0 que no existe. Tener 1 sobre 0, pues es un cociente que no existe. Entonces, descartamos que el valor de a sea 0. Ahora, ¿qué sucede con a, número negativo? Exacto. Caemos en los números complejos. A la 1/2 sería igual a la raíz de a. Y esto, como a es un número negativo, no pertenece a los números reales. Y entonces cae fuera de nuestro caso de estudio. Y entonces aquí también observen que la siguiente característica es que a no puede ser un número negativo. Bueno. Y falta una característica en particular. Digo, en este momento no la podemos ver de manera clara, pero falta una característica que nos va a quitar como tal un número más. ¿Qué pasó? Ujú. Sí, un número negativo sí se podría hacer, pero
Ajá, exactamente. Solamente que aquí hay que tomar en cuenta la condición de acá arriba, de que X siempre debe pertenecer a los reales. Como X siempre debe pertenecer a los reales, entonces a la base forzosamente tenemos que quitarle los negativos y el cero para que podamos tener un valor en específico, porque entonces necesitaríamos ahí hacer excepciones y al momento pues las excepciones no las podemos tratar de manera diferente. Entonces aquí lo importante es que debe cumplir todo al mismo tiempo, que no deba haber excepciones. No importa que el valor de 0 sí cumpla con unos y otros no, o que el número negativo sí cumpla con unos y otros no. El único que cumple todo en su conjunto es un número A que sea positivo. No, no, porque también pueden ser fraccionarios o incluso los números irracionales. Ahora, aquí hay que tomar en cuenta algo. ¿Qué pasó? Ahí sí, en ese caso sí, pero debido a la parte del exponente negativo, que puede ser, podemos evaluar 0 un exponente negativo, o que existe la posibilidad de que podríamos hacer eso, por eso no lo estamos contemplando. En el caso de que el exponente fuese fraccionario, pues sí podemos tomar el valor de 0, pero por la situación de acá, por eso lo tenemos que descartar. Exactamente. Ni nada. Ahora, pero hay una restricción más. Y es que A tiene que ser también diferente de 1. Les voy a dar dos razones por las cuales A tiene que ser diferente de 1. Bueno, primero, la característica de la función exponencial es un aumento brusco en el valor de la imagen. ¿Por qué? Supongamos que tenemos aquí una función exponencial f de x igual a 2 a la x. Bien. Observen qué es lo que pasa cuando yo hago la evaluación en algunos valores del dominio de esta función, que ya sabemos que son los números reales. A ver, si yo tengo en x igual a 0, f de 0 sería 2 a la 0. Y 2 a la 0, pues es 1. A ver, si yo tengo x igual a 1, entonces f de 1 sería 2. Si yo tengo x igual a 2, f de 2 sería igual a 4. Y pues podemos decir, pues ahí más o menos se mantiene en valores fijos. Pero ¿qué sucede? No me voy a ir muy lejos. Aquí tomando en cuenta solamente estos enteros, 0, 1, 2. Y ahora yo tengo x igual a 5. Si yo les digo, a ver, ¿ustedes creen que 0, 1, 2 y 5 son números que están próximos entre sí? ¿Qué me dirían? Sí. Si yo les pregunto, a ver, tengo los números 0, 1, 2, 5. Ubíquenlos en una recta numérica. Díganme si 0, 1, 2 y 5 se encuentran más o menos próximos entre sí, que ustedes los puedan ver
en un segmento de recta definido. Bueno, entonces 0, 1, 2 y 5 no están muy alejados entre ellos. Pero cuando yo evalúo esta función exponencial en 5, esto me da 32. Si tomamos en cuenta que 0, 1, 2 y 5 son números que se encuentran a una distancia corta entre sí, están próximos entre sí, pues 1, 2 y 4 también están próximos entre sí, pero 32 ya no. 32 se separa mucho de 4, se separa por 28 unidades. En cambio, la separación entre 2 y 5 solamente es 3. Aquí podemos observar cómo, conforme vamos avanzando en el dominio de la función, esta función exponencial tiene un aumento brusco en el valor de la imagen. Y no me voy a ir más lejos. Si yo evalúo x igual a 7, pues 7 se encuentra a una distancia próxima de 5, solo se encuentra a 2 unidades. Pero la función evaluada en 7 me da 128. Y es un cambio muy brusco desde 32 hasta 128, cuando lo único que estoy haciendo es avanzar 2 unidades en el dominio. En la imagen estoy avanzando 128 menos 32, que serían 96. Entonces, dense cuenta que avanzando 2 unidades de 5, desde x igual a 5 hasta x igual a 7, el cambio en la imagen fue de 96. Entonces, la función exponencial siempre tiene un aumento muy brusco en el valor de la imagen. De un valor del dominio a otro, la imagen cambia rápidamente, muy rápidamente. Entonces, desde ese punto de vista, esa naturaleza que tiene la función exponencial se conserva con todos los elementos a positivos, excepto con un número, que es 1. ¿Por qué? ¿Qué sucede si yo tuviese como función exponencial a 1 a la x? Pues puedo tener x a la 0 y esto es 1. X a la 1 y sigue siendo 1. X a la 1024 y esto sigue siendo 1. Y así sucesivamente. Entonces dense cuenta que este no tiene el comportamiento de una función exponencial, sino que es lo que le vamos a llamar una función constante. Las funciones constantes no cambian en su valor. No importa cuál sea el valor de x que ustedes estén asignando, con el cual estén evaluando la función, siempre les va a devolver la misma imagen. Entonces, si yo defino a una función constante como f de x igual a k, considerando que k puede ser cualquier número real, pues ya estoy incluyendo esta función aquí. Porque 1 elevado a una potencia real siempre me va a devolver 1. Esa es una justificación de por qué en las funciones exponenciales las bases tienen que ser números positivos, tienen que ser diferentes de 0, diferentes de números negativos y diferente de 1. Esa es la primera explicación. La segunda es un poquito más escabrosa, se las voy a mencionar aquí y la vamos a recordar en límites. Entonces, aquí tomen en consideración
que para las funciones exponenciales 1 no es una base válida. ¿Sí queda clara esta explicación de por qué no la podemos considerar como una función exponencial 1 a la x? ¿Y por qué las bases debemos retirar 1 como posible elemento a? Bueno. Esta es una función constante y las funciones constantes pues nada más tienen siempre la misma imagen. Puede ser mayor a 0 pero menor a 1 también. Entonces la función exponencial nos quedaría así. Sí. Si yo tengo una función f de x igual a la x, entonces a tiene que ser mayor a 0 y a tiene que ser diferente de 1. De ahí en fuera puede tomar cualquier número. Fraccionario, irracional, entero, pero siempre positivo que no sea 1. Y aprovechando esta anotación, pues nada más les comento rápidamente que si yo tuviese la forma de definir f de x igual a 1 a la x, ¿qué es lo que pasaría cuando x tiende a infinito? ¿Qué es lo que vamos a ver en límites? Entonces tendría el límite cuando x tiende a infinito. Y esto me denotaría 1 al infinito. En esencia tendría 1 al infinito, lo cual es una indeterminación. A pesar de lo que les diría el sentido común de que 1 elevado a cualquier potencia real es 1, aquí no sucede de esa forma, porque infinito no es un número real. Yo puedo elevar 1 a la 24.247.000, lo que ustedes quieran, y les va a devolver 1. Pero ese número gigantesco que les acabo de comentar no es infinito. Infinito no es una cantidad, no es un número real. Teniendo 1 al infinito, yo lo que tendría es una indeterminación. Y por lo tanto, pues no puedo tener a 1 como base. Porque entonces estaría tratando de evaluar una indeterminación. Más adelante, ya que veamos esta parte de límites, vamos a tratar esto porque manipular el tema de infinito, el concepto de infinito, es un tanto escabroso, es un tanto difícil. Entonces, para que lo vayamos viendo con calma. Aquí nada más les comento rápidamente. Infinito no es un número. Al tratarse de una idea, un concepto que no es un número, lo tenemos que manejar de manera diferente y con mucho cuidado, porque entonces podemos caer en algún error al momento de manipular infinito, ¿sí? En su momento lo comentaremos. Bueno. No, pues de hecho es que no es como un número, es simplemente una indeterminación. Bueno. Ahora, nada más rápidamente, tenemos aquí una cuestión importante, que es la función inversa del exponencial.
que son las funciones logaritmo. Entonces, la función logaritmo es la función inversa a la exponencial. Y entonces tenemos, si nuestra función exponencial es y igual a la x, entonces la función logaritmo debemos definirla como el logaritmo en base a de y me devuelve x. ¿Por qué? Observen que lo que estoy haciendo con la función exponencial es tomar un argumento que es el dominio, argumento x, que pertenece al dominio de la función. Y lo que me está devolviendo esta función exponencial es un número y que pertenece a la imagen. Bien, a partir del concepto de inversa que habíamos dicho, si yo tengo una función cuyo dominio es x e imagen es y, entonces en la inversa el dominio sería y la imagen sería x, que es precisamente lo que tenemos para definir a la función logaritmo. Aquí la función, el valor y que pertenece a la imagen, ahí les puse el número imaginario, no sé por qué le puse el número imaginario, esto es nada más una y simple, y de imagen. Entonces, este número y debe pertenecer al dominio de la función logaritmo para que me devuelva x que pertenece a la imagen de la función inversa. Ahí está. Entonces, aquí tomen en consideración que la función logaritmo la vamos a poder definir a partir de la exponencial, porque en la exponencial yo estoy dando un argumento que lo usaré como un exponente. En la función logaritmo me tiene que devolver ese argumento que estoy usando como exponente. Entonces aquí con esto pues ya tenemos las dos funciones trascendentes, exponencial y logaritmo, definidas. Ahora, aquí la definición de la función logaritmo pues es un poquito más escueta que la de la exponencial, debido a que esta hay que definirla con base en integrales y pues apenas estamos en cálculo diferencial. Entonces, por eso es que estoy tomando en consideración la definición de esta función logaritmo un poquito más escasa respecto a la de la función exponencial. Pero además pues estoy usando el concepto tal cual que como lo utilizamos para las funciones trigonométricas inversas. Así como en la función trigonométrica yo doy una longitud de arco y me devuelve una altura, por ejemplo para el seno, la inversa le doy la altura y me devuelve la longitud de arco. En este caso, en la exponencial yo le doy un argumento que uso como exponente, me devuelve un número, y si yo doy en la función inversa, que es la logarítmica, el número, me tiene que devolver el argumento que uso como exponente. Bueno, estas funciones pues son bastante útiles en muchas cuestiones. Les voy a platicar nada más rápidamente una aplicación de la función exponencial a su carrera de ingeniería eléctrica electrónica. Es una de las bases sobre las cuales estamos pues comunicándonos en este momento, porque toda la electrónica digital que conocemos actualmente
se basó en un solo elemento, que se llama el diodo. ¿Han escuchado hablar del diodo? Bueno, a ver, díganme, ¿qué es el diodo? ¿Qué es un diodo? Ajá, exacto. El diodo es un elemento electrónico, es el elemento electrónico más simple. Es como, así en los circuitos, los elementos eléctricos son los resistores, los capacitores, los inductores. Entonces el diodo para la electrónica es algo similar. El diodo permite pasar corriente en un sentido. Bueno, idealmente permite paso de corriente en un sentido. Entonces, lo denotamos de esta forma. Bueno, lo voy a poner al revés. Porque es como una flechita que nos indica hacia dónde va el sentido de la corriente. Entonces, aquí digamos lo que es la cabeza de la flecha. Y entonces significa que se permite el paso de corriente en ese sentido. Si ponemos la corriente en sentido inverso, entonces aquí nos vamos a topar con una pared, no va a poder pasar la corriente. El diodo nos permite introducir lo que es el transistor. Y pues los transistores son todos los elementos electrónicos que, que utilizamos para definir lo que son los procesadores, los microprocesadores, los controladores, etc. Toda la parte de la electrónica moderna se basa en los transistores, que a su vez están basados en el diodo. Bueno, idealmente la gráfica del diodo aparece como una función exponencial. Suponiendo que tengo como variable independiente el voltaje y como variable dependiente la intensidad de corriente, la gráfica del diodo hace esto. Conforme voy avanzando en el voltaje, puedo ir aplicando poco a poco voltaje, la intensidad de corriente que me deja pasar se va disparando. Mientras más voltaje vaya aumentando, la cantidad de corriente va incrementándose de una manera muy rápida, muy brusca, como en la función exponencial. De hecho, si no mal recuerdo, la gráfica de una función ideal de un diodo lo pueden expresar a partir de esta función exponencial, donde e pues es el número ed, base de los logaritmos naturales. El llamado número de Euler. Ajá, exactamente. Entonces, aquí sí les voy a ser sincero, estos coeficientes no recuerdo muy bien de cuáles son, pero el argumento que estamos usando para esta función del diodo es el voltaje. Y el coeficiente alfa vendría siendo, tanto alfa como beta, pues vendrían siendo algunos factores de ajuste dependiendo del diodo, que les reitero en este momento, no recuerdo cuáles son, pero que eso me devuelve la intensidad de la corriente que va a circular por ese diodo en un voltaje en específico, ¿sí? Entonces, ese elemento tan básico que manipulamos todos los días, porque todos los días vemos nuestros teléfonos, nuestras computadoras, los televisores electrónicos actuales, prácticamente todo lo que la tecnología que manejamos actualmente tiene que ver con electrónica y se basan en este pequeño elemento, en el diodo, que ya después lo formamos en los transistores y pues ya lo hacemos un poquito más complejo, ¿no? Entonces,
Aquí pues tenemos una aplicación que ustedes no sé en qué semestre vayan a verla, pero que tiene que ver precisamente con la electrónica. Bueno, también si se dedican a la electrónica, porque también pueden dedicarse a la eléctrica de potencia. Y ahí utilizarían senos y cosenos. Ahí es donde tendrían que ver las funciones de seno y coseno. Bueno, ahora, para el logaritmo, para la función exponencial, pues tenemos otros usos. Para las exponenciales, por ejemplo, los crecimientos poblacionales. Para las funciones logaritmo, pues tenemos las escalas muy utilizadas en geología, geografía, sismología, vulcanología, ¿no? Por ejemplo, la escala de magnitud de momento no es la escala Richter, es de magnitud de momento para saber cuánta energía libera un sismo. Pues es una escala logarítmica. La escala Bay, la que nos ayuda a medir el índice de explosividad volcánica, pues es también una escala logarítmica. Entonces, utilizamos estas funciones en diferentes fenómenos como los que les acabo de comentar y que pues a final de cuentas impactan en la vida de las personas de a pie. Bueno, ¿hasta aquí tienen algún comentario? Bueno, pues entonces, para finalizar la sesión del día de hoy y continuarle el próximo viernes, vamos a ver unas funciones que probablemente las han escuchado, aunque tal vez no estudiado como tal, que son las funciones hiperbólicas. Bueno, para estas funciones hiperbólicas utilizamos una hipérbola. Entonces, aquí voy a tener x, aquí voy a tener y voy a tener la hipérbola equilátera. Pongo las dos ramas, aunque en realidad nada más se utiliza una. La hipérbola equilátera, x cuadrada menos y cuadrada igual a 1. Bien, ¿qué es lo que sucede? Yo puedo trazar del centro de esta hipérbola hacia algún punto en particular de esta rama. Es la que se utiliza, se puede utilizar la otra rama, pero para definir se utiliza esta. Y ustedes pueden observar cómo se forma aquí un área que está denotada por el segmento que une el centro con la curva, el eje X y la hipérbola, la curva como tal. Bueno, este punto que le voy a llamar P, pues va a tener una longitud en X y va a tener una longitud en Y. Bueno, entonces, a esta área, pues nada más le voy a llamar A. Bueno, ¿qué es lo que va a suceder? Voy a llamar o voy a definir la función seno hiperbólico que es la que está denotada por sen h, sen de seno, h de hiperbólico. La vamos a denotar de la siguiente forma.
Cuando yo esté tomando la altura y, entonces lo que voy a tener es el seno hiperbólico de esta área A sobre 2. Es decir, yo trazo un segmento que va del centro de la hipérbola a un punto en particular. Ese punto va a tener una altura y. Y la hipérbola, el eje X y el segmento que une el centro con la curva me va a denotar un área. Entonces, el seno hiperbólico de esa área me devuelve la altura y. Dense cuenta que es algo similar a lo que vimos en el seno. Yo recorro una parte de la circunferencia y quiero saber qué altura voy a obtener. Entonces, aquí podemos decir, yo acumulo esta área, la divido entre 2 y el seno hiperbólico me va a devolver la altura del punto que me está generando esta área. Puedo también de esta forma definir al coseno hiperbólico. Entonces, ese punto P pues tiene una abscisa X. Y entonces defino al coseno hiperbólico del área formada por la hipérbola, el segmento que une la hipérbola y el eje X, como la distancia X, la distancia, la abscisa, la base, como lo manejamos en las funciones trigonométricas, que posee ese punto P. Así es como definimos de manera geométrica las funciones seno y coseno hiperbólico. Ahora, se parece mucho a la definición de las funciones trigonométricas seno y coseno. Precisamente por eso llevan este nombre. Aunque el apellido de hiperbólico pues viene precisamente de esa parte de, en lugar de utilizar una circunferencia, se utiliza una hipérbola. Aquí es donde podemos tener los nombres: funciones trigonométricas hiperbólicas o funciones trigonométricas circulares. Las circulares pues son seno, coseno, tangente, las que conocen usualmente. Aunque ese nombre no me gusta mucho porque si yo digo funciones trigonométricas, pues ya sabemos que vienen de la trigonometría y vienen de lo del recorrido del arco de circunferencia que vimos hace un rato. A estas ya nada más les llamaría funciones hiperbólicas porque estamos utilizando la hipérbola para calcular áreas como tal. Bueno, en esencia, en las funciones trigonométricas también estamos calculando el área, porque estaríamos utilizando un radio igual a 1. El radio de la circunferencia es 1. Y pues si recuerdan cuál es el área de los sectores circulares, es el radio por la longitud de arco, que sería pues precisamente, como el radio es 1, pues me queda nada más la longitud de arco. Pero aquí pues es más claro utilizar directamente el área y en las funciones trigonométricas directamente la longitud de arco, ¿sí? Bueno, ahora, estas funciones hiperbólicas están relacionadas con las funciones trigonométricas y lo están realizando de la siguiente forma. Nada más voy a usar una partecita de la definición de números complejos. El seno hiperbólico de un elemento t, en este caso, lo podemos definir como el seno de i por u.
Entonces estoy tomando números complejos. Aquí este número u, pues debe ser un número complejo que multiplicado por i pues me pueda devolver un seno en particular en los números reales. Y pues por otro lado tendría lo que es el coseno hiperbólico de t, que en este caso sería el coseno del número i por u. Ese i pues es la unidad imaginaria i de los números complejos. Entonces aquí hay que tomar en consideración esta situación de que estamos utilizando los números complejos para poder relacionar a las funciones trigonométricas con las funciones hiperbólicas. Ahora, ya una vez que ustedes conozcan la relación que existe entre las funciones trigonométricas y la función exponencial mediante la forma exponencial del número complejo, es que van a poder encontrarle significado a las definiciones que les voy a dar a continuación. En términos estrictamente de números reales, el seno hiperbólico de un número x lo puedo definir como e a la x menos e a la menos x sobre 2. Y el coseno hiperbólico de x lo puedo definir como e a la x más e a la menos x sobre 2. Aquí utilizando términos estrictamente reales. X es un número real. Que sería parte del dominio de las funciones. Entonces, en este caso, pues la función exponencial, como es un número positivo elevado a un número real, pues siempre me va a devolver un número positivo. El coseno hiperbólico, su imagen siempre va a ser positiva, y el seno hiperbólico tendrá una imagen con elementos positivos y elementos negativos, ¿sí? Entonces, aquí nada más lo dejo en relación y definición de esta forma, precisamente porque no han visto números complejos. Nada más sí quiero mencionarles que el seno y el coseno se relacionan con sus respectivas funciones hiperbólicas debido a los números complejos. Y que en números reales los podemos definir estas dos funciones de esta manera, y ya una vez que vean números complejos van a observar cómo efectivamente esta relación se cumple con esto, a partir de la forma exponencial del número complejo. Bueno, esta es la definición de las dos funciones trascendentales, bueno, no trascendentales, principales de las funciones hiperbólicas. Ahora, aquí hay algo muy importante que comentar respecto a este tipo de funciones. A pesar de que no son muy usuales, que digamos, al menos una de ellas sí es muy importante, sobre todo para las cuestiones de ingeniería civil, que en este caso tiene que ser la función coseno hiperbólico, porque el coseno hiperbólico es lo que conocemos como catenaria. ¿Ustedes saben lo que es la catenaria? Más o menos. Pueden hacer esto. Si tienen un cable a la mano, tomen el cable de los extremos y déjenlo caer. Y lo que tienen ahí es una catenaria. De hecho, catenaria viene de la palabra cadena. Bueno, en latín, pero pues viene precisamente de ahí. Entonces, la forma natural que toma una cadena, un cordón, un cable colgado de los extremos puede ser definida a partir de la función coseno hiperbólico de x.
Y pues eso es una construcción importante. Primero, pues porque nos puede. Ah, pues fíjense, también está relacionado con su carrera de ingeniería eléctrica y electrónica. Porque al final de cuentas, las líneas de transmisión, que vendrían siendo los cables eléctricos, pues están colgando. Y necesitan analizar la forma de la cadena, o bueno, de la catenaria, para que el peso del cable no termine colapsando las líneas. Eso pues también se ve en conjunto con ingeniería civil, por ejemplo, en la catenaria de los sistemas de transporte, como las líneas de metro, las líneas de trolebús, y ya básicamente en ingeniería civil los arcos. Por ejemplo, ¿conocen el arco de la ciudad de San Luis, Missouri? O sea, que lo hayan visto en foto o si han visitado San Luis. ¿Han oído hablar de ese arco? A ver, díganme si les puedo borrar. Vale. ¿Qué pasó? Ajá. Sí, sí, de eso se trataría. X sería el área entre dos. Bueno, a ver. Existen muchas construcciones que parecen como parábolas, pero no son parábolas. Son arcos de esta forma. Estas son catenarias invertidas, es decir, son cosenos hiperbólicos de X, pero en lugar de tener su forma usual, que es de esta forma, la tienen invertida y es lo que les devuelve un arco. En técnicas de construcción, pues resulta que esta es una estructura muy eficiente porque soporta su propio peso. El peso, las cargas se van a ir distribuyendo una sobre otra y todo va a estar soportado por la estructura que se encuentra en el piso. Entonces las catenarias son elementos muy estables. En las construcciones, pues ustedes cuando vean arcos, lo más probable, y que sean arcos así muy finitos, muy delgaditos, definidos, entonces ahí te estarían viendo una catenaria, por ejemplo en el arco que les comento de San Luis. También en la Catedral de la Sagrada Familia en Barcelona, en España, Gaudí utilizó catenarias para construir eh, esa catedral. De hecho, Gaudí tenía así algo así como una obsesión con la catenaria, precisamente por su estabilidad respecto a las situaciones de construcción. En general, cuando ustedes vean un arco que se ve que su construcción es única y exclusivamente ese arco que está sosteniendo su propio peso, entonces van a ver que son arcos muy delgaditos y se representarían por las funciones hiperbólicas coseno de x que me designa la catenaria. Si ven arcos que tienen una base muy gruesa, las paredes muy, muy gruesas, entonces ahí ya no serían catenarias, porque no, ese arco no podría estar soportando su propio peso y pues en consecuencia sería otra curva en particular, ¿sí? Bueno, entonces, de estas funciones hiperbólicas tenemos estas aplicaciones. Hoy ya no nos va a dar tiempo, pero la próxima sesión ya nada más vamos a terminar estos tipos de funciones con algunas identidades hiperbólicas, porque también existen, si existen las identidades trigonométricas, también existen las hiperbólicas, y dando un vistazo a las funciones hiperbólicas inversas. Que bueno, si estas funciones están definidas a partir de exponenciales, como estas,
Entonces, las funciones hiperbólicas inversas están definidas a partir de funciones logarítmicas. Porque ya, como ya lo vimos, el inverso de la función exponencial o la inversa de la función exponencial es la función logarítmica, ¿sí? Entonces, la próxima sesión, en la primera parte estaremos hablando de esto y en la segunda parte nada más unas cuestiones adicionales de lo que vendría siendo características de las funciones, ya de manera más general, ¿sí?